Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy tengo la suerte de poder presentaros la boquilla J. Sacristán. Y, como no, agradecer a Juan Francisco Jiménez Sacristán, que es el creador de esta maravilla, que ahora veréis. Pues eso, que me ha enviado una para que le haga una review, así que a eso vamos. Producto español 100%, para que veáis que aquí también se hacen cosas muy buenas. Lo primero que vamos a hacer es abrir la caja. Que no es por aquí, que es por el otro lado. O sea, este diseño, el diseño este de muelle... Esto, o sea, este diseño de que se abre la caja y sale esto solo se le puede ocurrir a una mente privilegiada. Tremendo. O sea, claro, tú abres la caja y todo es que esto es maravilloso. Bueno, y en el papel este que sale así a muelle, es que qué bien pensado, qué bien pensado. Pues aquí en este papel pues pone un poco la descripción, está en castellano y en inglés, perfecto. Si queréis la información, os dejo en la descripción del vídeo la página web. Abro y aquí tenemos la boquilla J. Sacristán bien acolchadita con su espuma. ¡Buah! Bueno, es la primera boquilla de metal para clarinete que toco. Ya he tocado algunas, pero para saxo. He visto muchas en internet, no he visto ninguna como esta. ¡Buah! Juan Francisco, maestro. El material de la que está hecha esta boquilla, J. Sacristán, es una aleación de bronce y latón, que el latón es cobre y zinc y está acabada en cromo. ¿En qué favorece el cromo? Pues mira, en que es fácil de limpiar, en que no se pone fea, en que es anticorrosivo para cualquier bacteria. Pues eso, como los surtidores de cerveza de los bares, de los pubs, que están acabados en cromo. Cuando acaban la jornada pasan el trapito y queda limpia. Pues esto igual. Otra cosa importante de este material es que en verano disipa muy bien el calor y en invierno tarda unos segundos en coger temperatura, con lo que la afinación es poco variable y la dilatación es nula. Además, otra cosa importante es que gracias a este material la boquilla no sufre ningún tipo de desgaste ni en la tabla, ni en los raíles, ni en nada. O sea, es una boquilla que os puede durar, pero muchísimos años. Puede ser como hasta el legado que le puedes hacer a tu descendencia. Hijo mío, este es mi legado, la boquilla J. Sacristán. Así como hizo mi abuelo con mi padre y mi padre conmigo, yo lo hago contigo. Pero dinero, yo prefiero dinero, si puede ser. No, dinero mejor. Dinero no, es la boquilla, es la herencia, es la boquilla. No puede ser dinero. Bueno, pues dinero no, es esto. Todas estas boquillas son únicas y diferentes, ya que Juan Francisco las adapta a cada cliente. Pesa 153 gramos. Es mucho peso. Sí, si la comparamos con los 26 gramos que pesan la mayoría de boquillas de pasta, por decirlo de alguna manera, pues sí, es mucho peso. Pero si veis, todos estos huequitos precisamente son para eso, para quitarle peso. O sea que aún hubiera pesado más, pero claro, Juan Francisco dijo, esto pesa demasiado, voy a quitarle. Y le fue quitando hasta conseguir estos 153 gramos aproximadamente, porque después él la rebaja a gusto del consumidor. Además también ha vaciado un poco aquí en la tabla. Hay un vaciado que Juan Francisco me comentó que este vaciado ayuda a las cañas que no están bien planificadas, que no están bien planas, esas cañas que tienen un poco de pandeo por la base, pues ese pandeo quedaría en el interior de la tabla. Y eso haría que no tuviéramos problemas de planitud entre la caña y la boquilla. Bueno, pues oye, un buen invento, ¿eh? No hay corchos, ya veis que son juntas tóricas, pero no son redondas, son planas, y esto nos garantiza una hermeticidad perfecta y sin que haya oscilaciones transversales ni longitudinales. Queda totalmente fijo. ¿Es lo que os digo? Nada, perfecto. Aparte que son juntas muy duraderas, tienen menor corrosión de bacterias que en el corcho y también nos resta peso a la boquilla. A ver, ¿qué nos puede restar? Miligramo. 0,1 miligramo, pero bueno, algo quitará. Me ha sorprendido un poco los raíles, que son muy anchos, y la cosa es que estos raíles anchos, atención, nos da versatilidad entre los registros y en los cambios dinámicos. Habrá que probarlo, ¿eh? Buah, y hay una V invertida, que eso es un deflector. Bueno, los deflectores, ¿verdad? Pues hay tres tipos de deflectores. El deflector... y aparte también hay más, el otro, bueno, muchos deflectores. Bueno, a lo que vamos, pues este deflector que está en el bafle, que el bafle es la parte donde entra primero el aire, la cavidad esa, la primera cavidad que se encuentra, dice que ayuda a conseguir más proyección sonora.
El aire se ve que entra de la nada y va creciendo en aumento con el chorro de aire ya convertido en sonido. O sea que esto debe ser la bomba. Esto hay que probarlo. Lo probaremos con una nota así pianísimo. Iremos subiendo a ver qué tal. Y al revés, de fortísimo a pianísimo. ¡Jo, con el deflector! ¡Buah! Ni el condensador de flujo, ¿eh? Bueno, el precio son 385 euros. 385 euros. ¿Es cara? Sí, es que estamos hablando de una boquilla de gama muy alta. Pero es que es una boquilla que para hacerla se tarda 8 horas. Más después el retoque final que haga Juan Francisco, dependiendo de lo que toquéis. Estos raíles están adaptados para la Leger European Cat, por ejemplo, para las de corte europeo. Pero si tú tocas con cañas tradicionales, pues él te la adaptará para las cañas tradicionales. Es una boquilla hecha a mano. Claro, no son como las otras boquillas que tenemos nosotros, que eso tardan, ¿qué tardan? Un minuto en hacerla. Inyectan ahí el caucho y el azufre vulcanizado caliente, lo ponen en el molde y ¡pum! Aquí hay que darle al torno y venga y dale y tal. Esto es artesanía. Bueno, le voy a poner el compensador y la vamos a probar, a ver qué tal. La estoy probando con la Leger European Cat del 3,5, que es la que me va bien a mí, y con la abrazadera Carbonísimo. Los fortísimos, tremendos, ¿eh? Va bastante bien. A ver, sí que noto un poco de resistencia, pero eso es tan fácil como bajar un poco la caña. Acepta muchísimo el forte, ¿eh? ¿Habéis visto que no se abre? Al menos desde aquí no se abre. Que lo mejor es que la probéis, ¿eh? Vamos a probar un poco con el staccato, a ver qué tal.
Va muy bien. Cosas que he notado, tiene bastante potencia. Y en los pianísimos... Y el glissando sin problema, ¿eh? Voy a probarla con una caña tradicional, a ver qué tal. Voy a probarla con esta D'Addario Reserve Classic 3,5 Plus, casi nada. Vea, se me olvidó que estas hay que chuparlas. Ugh. Esta caña es un pelín más dura, entonces la tengo que bajar. Me gusta más con la Leger. Bueno, ya lo habéis visto. Os dejo por ahí un vídeo que grabé hace poco para felicitar las Navidades, que estoy ahí con Remy. Buena boquilla, ¿eh? Y esta no la he retocado para mí, ¿eh? Lo que decimos siempre, se necesita un tiempo de adaptación. En resumen, buena boquilla. Probadla, sobre todo, poneros en contacto con Juan Francisco si queréis. Y nada, os invito a que veáis todos los vídeos, a que suscribáis a mi canal, a que le deis a la campana y todo eso. Venga, hala. ¡Chao!